En esta parte del programa tengo a Francisbel Jerez Castillo. En nombre de la Fundación te agradezco una vez más que haya correspondido a la invitación de su conversatorio. Así que, Francisbel, gracias por estar conmigo. Y yo quiero que hablemos sobre protección de datos, derecho a la información, todo lo que tiene que ver con el delito transfronterizo. ¿De qué es de lo que se trata todo esto? Sí, muchas gracias a la Fundación Institucionalidad y Justicia por la invitación. Y la protección de datos es un derecho fundamental que está garantizado por nuestra Constitución. Recientemente, hace unos 4 o 5 años, es una tendencia mundial que a través sobre todo de las iniciativas que ha tenido la Unión Europea con la nueva aprobación con el cambio de paradigma que ha traído el nuevo modelo europeo de privacidad, que fue aprobado en el 2016, pero que su plena exigibilidad se dejó para el año 2018, ha abierto un debate de alcance mundial sobre la privacidad, que ha generado una escalada de reformas en toda la esfera mundial. Cierto es que nosotros, la República Dominicana, contamos con una legislación de protección de datos que fue aprobada en el año 2012, pero es una legislación que a nuestro juicio tiene suficientes carencias que hacen preciso que se dé una modificación para que nuestro país se inscriba en esa tendencia mundial de garantizar efectivamente el derecho a la protección de datos personales, lo que podría repercutir naturalmente en la economía, en las relaciones sociales e internacionales de nuestro país. Esto se ha dado porque evidentemente vivimos en sociedades que estamos permanentemente interconectados. Claro. Todo nuestro desarrollo social lo hacemos a través de un teléfono móvil que se ha convertido como una extensión de nuestro propio cuerpo. Estamos todo el día realizando transacciones bancarias, actividades académicas, actividades sociales, actividades personales, todo ya lo hacemos a través del internet y del ciberespacio. Entonces, esto cuando tenemos toda esta información colgada en la red y en la web, se hace necesario que haya garantías que aún aprovechando las ventajas que ofrecen estos espacios, pues tengamos nuestra privacidad y nuestra intimidad, que también es un derecho fundamental, pues garantizado. Ahora, pero ¿qué herramientas pudiesen, por ejemplo, garantizar esa protección de datos? Nuestro ordenamiento jurídico, en el caso particular de la República Dominicana, además de la ley, tenemos la garantía constitucional de la habeas data, que se entiende como el amparo del derecho a la autodeterminación informativa, porque esto es lo que entraña la protección de datos personales, que el titular de los datos tenga un verdadero control sobre los mismos. Y esto es lo que esto es parte de lo que nuestra ley adolece, porque un verdadero control adaptado a los tiempos que corren, donde entran en juego tecnologías como la computación cuántica, la cadena de bloques o blockchain, la inteligencia artificial, el big data, las smart cities, las aplicaciones móviles, entre otras tantas tecnologías y las que están por venir, hacen que las personas pues necesiten este tipo de garantías que ofrece nuestra Constitución, en parte por el habeas data, pero me refería a nuestra ley porque nuestra ley se inspira, al igual que el resto de normativas latinoamericanas, en la Ley Orgánica de Protección de Datos española de 1999. Es el caso de todos los países latinoamericanos que cuentan con una legislación de protección de datos. Pero ¿qué ocurre con esta normativa española? Esta normativa viene de la transposición de una directiva que data del año 95. Era la directiva 95/46/CE, que era la directiva que se ocupaba de regular la protección de datos en la Unión. Esta directiva ha sido derogada por el reglamento europeo, por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que es el que mencionaba al principio. Fue aprobado en el año 2016 y su plena exigibilidad se dejó para mayo de este año. Y la Unión aprueba este reglamento a fin de devolver un verdadero control sobre los datos personales a los titulares, porque la directiva había quedado obsoleta a consecuencia del estado de la técnica y de los avances tecnológicos. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestra normativa se inspira en una ley que ha sido transpuesta de esta directiva de 95, estamos hablando de que probablemente nuestra legislación esté
Desfasada. Esté desfasada, esté al año 1995, cuando desde el 95 a la fecha los avances tecnológicos comprendidos son incuestionables. Ahora déjame preguntarte algo, porque a fin de cuentas las leyes son hipótesis de trabajo. Sí. Y la realidad es que aunque vivimos en la era digital, porque esto es una era, Sí. hubo la edad de piedra, la edad de hielo, ahora la edad digital. Todos estos son procesos. Y es verdad que tenemos una ley que probablemente desde el punto de vista transnacional, digámoslo así, Sí. No se ajusta a lo que son los avances que legislaciones inclusive hasta de países del área han logrado. Sí. Pero teníamos que comenzar implementando algo. Claro. Existe, por ejemplo, conciencia de quienes tienen que hacer los cambios, de que real y efectivamente nosotros tenemos que avanzar aún más. Sí, bueno, yo diría que uno de los retos que tenemos como país es crear una cultura de protección de datos personales en el país. Yo creo que no existe una conciencia total, claro que no, del alcance de esta problemática, no solo a nivel de los actores legisladores que votan las leyes, sino también de las propias personas. O sea, los dominicanos como país desarrollado que estamos llegando a ser, pues utilizamos el Internet para todo, igual que el resto de países interconectados. Vivimos realizando transacciones, las actividades de comercio las hacemos a través de la compra online, y sí, entramos en juego nuestros datos, pero en verdad no creo que a estas alturas en nuestro país exista una cultura del reclamo del derecho fundamental a la protección de datos. La jurisprudencia que existe, por ejemplo, en este caso son 4 o 5 escasas, porque no hay, una cultura de protección de la información. Somos muy ligeros al proporcionar nuestra información sin a veces medir las consecuencias que se pueden derivar de ello, y creo que como es un problema que engloba a toda la sociedad, los actores que están llamados a modificar nuestra legislación, pues tampoco creo que exista esa conciencia, esa sensibilización, claro, al nivel que debería existir. Y es interesante que me haya hecho la pregunta, porque decía al principio que hay una tendencia global que va encaminada a proveer de un nivel adecuado de protección de datos personales. Y países que no están muy lejos, como nos decía, países como México, Ecuador, ya están emprendiendo modificaciones legislativas tendentes a proveer el nivel adecuado de protección equivalente que exige la Unión Europea por temas de competitividad, porque un país que ofrezca este nivel adecuado de protección será un país más competitivo. No, y hay una realidad, o sea, es que todo se globalizó. Y eso tampoco fue tan malo. Yo creo que a fin de cuentas el mundo desde que ese proceso se inició es mejor que como era antes, sin lugar a dudas. Sí. Ahora, cuando uno habla de protección de datos, cuando uno habla de derecho a la información, hay un tema ahí que tiene que ver con la dignidad humana. Sí. Y eso tú lo manejas muy bien. ¿Cuál es el alcance de la protección de los datos? Porque no todo es absoluto. Sí, sabemos que los derechos no son absolutos, que tienen sus limitaciones, que muchas veces vienen dadas incluso por la ley, pero es cierto, el contenido esencial del derecho a la protección de datos personales es la dignidad humana, y frecuentemente entra en pugna con el derecho de acceso a la información. Sí, ahí vamos. Porque es un combate permanente. Sí, es un combate que va a ser permanente, y que la solución será que el juez de turno, la institución de turno que tenga que proveer a un interesado de derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición del tratamiento de datos, que lo contempla. Claro. Nuestra Constitución, es interesante que la Constitución dominicana eleva a rango constitucional los tradicionales llamados derechos ARCO, que son acceso, por las siglas de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y cuando sea una institución que tenga que proveer al titular, satisfacer el ejercicio de uno de esos derechos, o bien sea un juez que tenga que decidir entre el combate que suele darse y que seguirá dándose entre el derecho a la información y el derecho a la protección de datos, solo el juicio de ponderación dará la respuesta, porque no puede haber una salida para todos los casos igual. Una salida única no la habrá. Eso habrá que irlo viendo caso por caso, porque evidentemente son derechos
contrapuestos y habrá que valorarlo cuando se den las situaciones, los supuestos fácticos específicos. Ahora, vamos a ser un poco más pragmáticos. ¿Cómo se materializa esa protección de datos y ese derecho a la información? Pero ya desde el punto de vista de la visión transnacional, ¿cómo se materializa eso? Es que, a ver, desde la visión transnacional, lo que decía, en el congreso que nos ocupa y que nos ha traído por aquí esta vez, se trata de... No, es que la verdad es que la Escuela Nacional de la Judicatura, la verdad es que el trabajo que está haciendo en todo lo que tiene que ver con el proceso de formación de nuestros magistrados es monumental. Yo creo que a la Suprema Corte de Justicia, a Gervasia Valenzuela, que ha tenido la visión, yo creo que hay que felicitarlo. Excúsame que te interrumpa, pero era que lo tenía que decir como un acto de justicia. No, claro, decía que el título del Congreso es Cibercriminalidad y Evidencia Digital. En la esfera internacional, no solo, refiriéndome a lo anterior, no solo por temas de competitividad, para que pueda darse, estos delitos que hacen provecho del ciberespacio para materializarse llevan en su naturaleza íncita la vocación transfronteriza. Es decir, esto hace indispensable la cooperación internacional cada vez más para combatir eficazmente estas tipologías delictivas. ¿Qué ocurre? La República Dominicana no se puede quedar rezagada, no se puede quedar atrás al no proveer al no garantizar un verdadero derecho a la protección de datos personales, una garantía efectiva del derecho fundamental, porque, por mencionar un caso, el que atañe al Congreso, los organismos encargados para prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de las conductas criminales no van a satisfacer las solicitudes de cooperación internacional que haga la República Dominicana si no garantizan un nivel adecuado de protección. Eso por lo pronto en la Unión Europea. Pero como he dicho al principio, se está generando una escalada de modificaciones legislativas a lo largo del mundo, claro, para adaptarse al Reglamento Europeo de Protección de Datos, por lo cual el modelo europeo de privacidad, al parecer, se convertirá en un esquema, un marco mundial, que incluso está llegando a alcanzar territorio estadounidense, que es un modelo, digamos, un tanto opuesto de la protección de los derechos fundamentales, porque es un modelo que prioriza la innovación, la economía, pero hasta el estado de California ha aprobado recientemente una ley de protección de la privacidad de los consumidores, que no dista demasiado. Tú estás hablando del principal consumidor del mundo. Que no dista demasiado esta ley que ha aprobado el Estado de California del modelo europeo, y las llamadas GAFA, por el acrónimo que son las grandes compañías tecnológicas de Google, Amazon, Facebook y Apple, están haciendo labores de lobismo para que Estados Unidos impulse una ley federal de protección de datos que vaya al hilo de esta normativa de California, porque estas grandes compañías no quieren que se dé una fragmentación del mercado, no quieren tener que cumplir una normativa de protección de datos distinta en cada estado de los Estados Unidos, quieren una federal para que no se afecten sus ingresos y no haya esa fragmentación del mercado. Y eso por mencionar el ejemplo que atañe al Congreso. Así, en materia de competitividad y de inversión extranjera y de la economía tendrá afectaciones. No, ya por ejemplo los mismos acuerdos internacionales entre los estados. Claro. Uno de sus capítulos ya no es una novedad, o uno de sus componentes es ese. Ahora, ¿cuáles son los delitos más comunes que se cometen en el marco de la protección de datos? Sí, bueno, en el marco de la protección de datos tenemos que tener claro que un dato considerado un dato personal es todo dato que haga una persona identificada o identificable, no solo identificado, un dato que pueda ser que por tú, pues cuando en labores de operaciones de tratamiento, enlazarlo con otro pueda dar con un perfil de la persona, ya lo convierte en dato personal. Entonces la imagen, la voz, es un dato personal. Claro. Y en Internet, ¿cuántas vulneraciones hay al derecho a la imagen, por ejemplo? Que es un dato personal. Por ejemplo, la gente, los políticamente expuestos. Suplantaciones de identidad. Por ejemplo, o las personas visibles en los medios de comunicación, en los periódicos, la radio, en fin, en programas de televisión, que están expuestos, o sea, personas que hacen opinión pública. Sí. ¿Cómo manejar esa protección, digámoslo así? Porque ahí se presentan, pienso yo, que algunos conflictos. Sí, claro. Por ejemplo, yo veo que muchas de esas personas inclusive van a playas, son fotografiadas con su familia,
la suben a la red Sí. sin su autorización. Sí. ¿Cómo controlar eso? Sí, a ver, en el caso de las personas públicas o de relevancia pública, o personas que, como usted dice, se exponen demasiado en las redes sociales o en las esferas públicas de comunicación, está claro que tienen un umbral de la privacidad más reducido. Claro. Y que en muchos casos, porque la propia persona lo ha decidido, caso de las personas que tienen sus perfiles de redes sociales públicos y que han puesto a disposición de quien quiera acceder a esos perfiles, la información quizás de su vida, que se puede hacer un perfilado perfectamente de estas personas. Y claro, en el caso de personas que tienen relevancia pública, los políticos, las personas que trabajan en medios de comunicación, tienen un umbral reducido de su privacidad, pero no quiere decir que no tengan un derecho a la privacidad y a la intimidad. En la esfera pública, digamos que se desdibuja los límites de la privacidad, quizás son menores, pero tienen una esfera de la privacidad que, por ejemplo, no puede una persona, porque sea un personaje público, ya sea un artista, ya sea un político, ya sea un presentador de televisión, acceder a la esfera íntima de esa persona. Eso siempre va a estar ahí. Y los datos que pertenezcan a esa esfera íntima siempre van a ser objeto de protección. Toda norma establece, si no, no habría forma de que, o sería muy difícil que se cumpla, lo que se denomina los sistemas de consecuencia. El régimen penal sancionatorio. Sí. Muchas son de naturaleza administrativa, amonestaciones, pero otras ya son de naturaleza penal. ¿Cómo tú calificas el sistema de consecuencia que establece la ley local? Nosotros, más que revisar el sistema de consecuencias, porque es verdad que tenemos la normativa de protección de datos nuestra contempla un nivel de sanciones administrativas de faltas leves, faltas graves y faltas más graves, pero más que eso es que no contamos el país, a pesar de que la ley determina que se debe crear una autoridad de control para que haga efectiva la potestad sancionadora. Esa autoridad no se ha creado. No se ha creado. Y además de eso, algo que quería mencionar. O sea, no hay un órgano rector. No hay un órgano, no hay una autoridad de control, ni un órgano rector de la protección de datos a nivel general en el país, que esa es una de las carencias más importantes que tiene la normativa. Porque es que es muy difícil implementar la ley, entonces. Es muy difícil porque, aparte de eso, es una ley que está excesivamente centrada, a mi juicio, en los ficheros de intermediación crediticia, y se establece que la superintendencia de bancos, pues sí, tendrá un papel, digamos, parecido al de un órgano de rector, pero para ese tipo de datos únicamente. Para el resto de los datos no hay una autoridad de control ni se vislumbra que se vaya a crear en los tiempos venideros, que esa es una de las cuestiones limitaciones a la implementación. Exactamente, más determinante, porque es verdad que más que haya una potestad sancionadora, lo que se necesita es concienciación y que las personas estén sensibilizadas con este tema y que puedan entender las consecuencias que se pueden derivar de un mal uso de los datos personales, que podemos llegar a ser discriminados incluso hasta el momento de solicitar un puesto de trabajo, porque he colgado en Facebook alguna foto en que me veo con un comportamiento que quizás no sea el más adecuado a la política empresarial de determinada empresa. Pero más que eso es que sin una autoridad de control que ejerza la potestad sancionadora, y que esa autoridad de control al momento de crearse también puede llevar a cabo esa labor de concienciación en todo el país a través de campañas de promoción o de aprovechar los medios de los que actualmente disponemos, que son muchos, para crear esa cultura de protección de datos. ¿Qué tú le agregarías o le modificarías a la legislación actual? O sea, tú has dicho algunas cosas, evidentemente que sí, un tanto como para poderla acercar a esa visión comparada que tú has venido tratando en el programa. A ver, uno de los cambios más significativos que ha habido en el modelo internacional, porque ya no quiero decir modelo europeo con todas las modificaciones que se están emprendiendo, es que se ha cambiado de ser un modelo correctivo a un modelo preventivo de la privacidad. Es decir, la garantía del derecho fundamental... Pero es una visión correcta. Sí, es totalmente loable. La garantía del derecho fundamental no se reduce a la potestad sancionadora con ocasión de una vulneración, no. El modelo está diseñado para que estas transgresiones no se produzcan. Se trata de garantizar un nivel adecuado de protección de datos en función de los riesgos que entraña el tratamiento con anterioridad a que esos tratamientos se lleven a cabo. Se habla ya de los principios de privacidad por defecto y por diseño, que contempla la normativa europea y así todas las otras latinoamericanas que se han ido adaptando, que estos principios de lo que se trata es de que la privacidad sea tomada en cuenta
antes de poner en el mercado un producto o servicio y que sea por defecto, que no sea que se va a corregir con posterioridad a que se haya cometido una infracción de protección de datos. No, no, no. Es que antes de tú poner un servicio o bien o un producto a disposición del mercado, ya debes tener contemplada en ese producto por defecto y por diseño esa privacidad. Eso sería una de las cuestiones que se podrían incluir. También las normas que se están aprobando actualmente de protección de datos están orientadas por el principio de accountability o de la llamada responsabilidad proactiva, que consiste en que no solo debes cumplir con las exigencias de las normas de protección de datos, sino que además debes estar en condiciones de demostrar que cumples. He hablado también al principio de los tradicionales derechos ALCO, que ya se entiende que no son suficientes para garantizar la protección efectiva del derecho fundamental. Por lo mismo que decía, es que estamos hablando de que los avances tecnológicos que se han hecho desde el año 95 a la fecha son avances trascendentales. Entonces, ya no basta con que haya un derecho de acceso, un derecho de rectificación, un derecho de cancelación, un derecho de oposición al tratamiento de nuestros datos. Ya se habla del derecho al olvido, entendido como la caducidad del dato negativo, que tiene sus matices. No es que las personas van a poder borrar todo lo que se encuentre en la red que entienda que no sea lo mejor para su imagen pública. No, no. Está el balance que habrá que hacer con los personajes públicos, con las personas de relevancia pública, con los hechos de trascendencia pública, con las sentencias, con todo eso hay que hacer un balance. No es un derecho, he leído algún artículo por ahí que habla de que el derecho al olvido pues se tratará de eliminar todas las referencias. Pero ese no es el caso. No, no es el caso, no es el caso. Y hasta este punto el derecho al olvido, que una de las cosas que ya se le critica en otras esferas internacionales es que se ha configurado como un derecho de caducidad del dato negativo y más que eso, un derecho a desindexar el contenido negativo de los motores de búsqueda. No es que vas a borrar el contenido de una página web, sino que cuando hagas una búsqueda en algún motor de búsqueda, por mencionar el más utilizado, Google, no aparezca indexada esa información negativa que tengas. Déjame hacer la última pregunta. Es increíble, el programa se terminó, pero es apasionante conversar de este tema, pero sobre todo contigo. Es increíble, se aprende mucho conversando contigo. El tema, por ejemplo, de las prácticas que se dan desde la administración, digámoslo así, para no personalizar ninguna institución, de los denominados papeles de buenas conductas, en donde muchas veces los mismos revelan situaciones que a mi juicio atentan inclusive hasta contra la propia dignidad humana. O sea, una persona que habiéndose separado de la sociedad, luego de haber cumplido la pena, la purgó. Sí. ¿Cuál es tu visión con relación a esas prácticas? Bueno, va un poco al hilo de lo que hablamos ahora mismo del derecho al olvido, y es verdad que cuando una persona pues ya ha cumplido una condena y se ha reinsertado en la sociedad, no debería perseguirle eternamente, porque es verdad que estas personas, luego de que tienen un certificado de antecedentes penales, un papel de buena conducta, como le llamamos aquí, que revela que ha sido condenado, que ha estado envuelto en determinada situación, pues esa persona quizás para insertarse en el mercado laboral tiene todas las dificultades del mundo. Y ese es otro derecho fundamental, exactamente, con el que uno está atentando con esa práctica. Claro. Es increíble. De todos modos, te agradezco. No, el agradecimiento es Te agradezco en nombre de la Fundación que hayas correspondido a la invitación. La verdad que hiciste un excelentísimo programa. Muchas gracias. Y eso te lo vamos a agradecer todos. Muchas gracias. A la orden, a la disposición siempre para conversar de estos temas que dan para mucho más. Así es. Y así será. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.